Vamos a seguir con la parte de estática que habíamos empezado la semana pasada y la acabamos hoy en un rato y empezamos ya con la parte de cinemática. La parte que quería explicar es lo de empezando por la fuerza sobre que ejerce un fluido estático sobre una superficie. Es aquí este diagrama que es bastante genérico, tenemos una superficie que está sumergida con un cierto ángulo θ. Vamos a suponer una superficie plana en principio, luego veremos qué es lo que ocurre cuando la superficie es curva. Y la fuerza que está ejerciendo el agua sobre esta superficie, pues es evidentemente la integral de esta presión sobre la superficie. Consideramos unos diferenciales de fuerza que están actuando sobre diferenciales de superficie que vamos a cogerlos como horizontales, por la sencilla razón de que, como vimos por el principio de Pascal, en la dirección horizontal las fuerzas la presión no se modifica. Y al considerar estos diferenciales de fuerza con estos diferenciales de superficie, la diferencial de fuerza es la presión por el diferencial de superficie y la presión es ρ por G por H, más la presión estática que podemos tener aquí. Y la H, pues como vemos aquí de una simple geometría, es la Y por el seno de θ. Fijaos en las coordenadas que hemos tomado. Estamos considerando que la Y está en esta dirección, en la dirección que es paralela a la superficie y en la dirección de la profundidad. La Z es la normal a la superficie y la X sería la componente que viene hacia nosotros. Según esto, como la P0 es constante, sale fuera de la uniforme, sale fuera de la superficie, y la ρ por G y el seno del ángulo también son constantes y también salen fuera de la integral, y por tanto solamente nos queda la integral de I. Y por definición, la integral sobre toda la superficie de la I por diferencial de S es el centroide de esta superficie, es la coordenada Y del centroide. Por lo tanto, calcular la fuerza que ejerce agua sobre una superficie sumergida plana es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es calcular dónde se encuentra el centroide, I sub C. Calcular entonces a qué profundidad se encuentra este centroide, HC. Calcular cuál es la presión que hay en este punto, P0 más ρGHC, y multiplicar esta presión por la superficie. Y ya está. Es decir, la presión que hay sobre la superficie no es uniforme. Hay una distribución en la cual la superficie está aumentando en la profundidad, pero sí que se puede hacer el cálculo considerando como si la presión fuera uniforme y fuera el valor que tenemos en el centroide. Esto en cuanto al valor de la fuerza. Pero este centroide no es la posición de la fuerza, no es el punto de aplicación de la fuerza. El punto de aplicación hay que calcularlo aparte. Es esto que llamamos el centro de presiones, I sub Cp. ¿Vale? El punto de centro de presiones es un punto en el cual nosotros colocamos la fuerza, la situamos. Para calcular este centro de presiones lo que hacemos es igualar momentos, calcular cuál es el momento que está haciendo la presión, la distribución de presiones. Y ese momento de la distribución de presiones lo igualamos al momento que haría la fuerza F que hemos calculado anteriormente en un cierto punto desconocido. ¿Dónde está ese punto para que los momentos sean los mismos? Calculamos el momento, que es algo parecido al que hemos hecho antes, solo que en lugar de integrar diferencial de F, lo que hacemos es integrar Y por diferencial de F. Y aquí Y es el brazo del momento, considerando el origen del momento, el origen de coordenadas, este punto que está aquí, que está sobre la superficie libre. Al hacer este cálculo, tenemos aquí este I diferencial de S y por tanto nos sale la posición del centroide, y aquí nos sale esta nueva integral, que es esta de aquí, que ya no es la integral de I diferencial de S, que era el centroide, sino que es la integral de I cuadrado diferencial de S, que ahora es la definición del momento de segundo orden de esta superficie respecto de este eje X. Es decir, la posición, no la posición, sino el momento cuando esta superficie está distribuida en la dirección Y. Fijaros que es algo parecido o tiene una cierta relación con lo que conocéis como momento de inercia, pero no es el momento de inercia porque en este caso momento de segundo orden es un momento geométrico y el momento de inercia es un momento físico. La definición es esta, I cuadrado multiplicado por diferencial de S e integrarlo, y esto nos da un número que es lo que le llamamos I sub XX.
Este número hay que calcularlo en general, ¿vale? Pero de forma particular, para muchos casos de muchas superficies, este número ya está tabulado, ya lo conocemos. En realidad no conocemos este, sino que conocemos el momento de inercia, no respecto del eje X, sino respecto del eje que pasa por el centroide, ¿vale? Esto está tabulado. Entonces, para calcular las dos cosas respecto del punto donde está tabulado, que es el eje que pasa por el eje, por el centroide, y el eje que nos consideramos, que con nosotros tenemos en cuenta, que es el eje X, necesitamos un teorema que conocéis muy bien, que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner me relaciona estos dos, el eje XXX y el eje que llamamos chi-chi, porque es el eje que es paralelo a X, pero que pasa por el centroide. Este es el eje que llamamos la letra griega chi, y están relacionados con la distancia que hay entre los dos, que no es más que la distancia del centroide, la I sub c, que hemos calculado antes, al cuadrado y multiplicado por la superficie. Al considerar esta ecuación, esta expresión de aquí, que es el teorema de Steiner, y sustituirla aquí, y de aquí despejamos la ICP, hacedlo vosotros, se llega a esta expresión de aquí. Y esta es la expresión que nos permite calcular cuál es el valor o cuál es la posición en la que se encuentra el centro de presiones. Normalmente, la presión atmosférica se menosprecia, porque normalmente en la superficie tenemos la presión atmosférica en ambos lados. Si no es así, que la presión atmosférica solamente está en uno de los lados, porque por la razón que sea, al otro lado la presión es diferente que la atmosférica o es incluso el vacío, entonces hay que considerar esta P sub 0, ¿vale? Y hay que hacer el cálculo. Pero si no, si tenemos presión atmosférica en ambos lados de la superficie, esto se puede simplificar y queda solamente, bueno, lo que vamos a poner aquí en la pizarra. ¿Veis la pizarra todos, verdad? Pues entonces tenemos centro de presiones. Que en general es esto, ICP es I sub C más este momento de inercia dividido por la superficie era, dame que luego, sí, la superficie e I sub C más P sub 0 par rho G seno de teta. Superficie que multiplica a la I sub C más P sub 0 dividido por rho G seno de teta. Esta es la expresión. ¿Vale? Pero en general, bueno, normalmente, mejor, normalmente, no siempre, pero normalmente, la P sub 0 se puede considerar cero si trabajamos con presiones relativas. Esto es en el caso de que en ambas partes de la superficie tengamos presión atmosférica. Entonces, normalmente la P sub 0 es 0 y por tanto esto lo podemos simplificar de esta forma. I sub C más I dividido por I sub C por la superficie. Vale, normalmente se considera esto. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito, típico, muy típico. Ejemplo más típico que se suele hacer, que es fuerza y momento que se hace, aquí lo tenemos, ejemplo, fuerza y momento que se hace sobre una presa hidráulica. ¿Vale? El ejemplo es fuerza y momento en una presa hidráulica. Vamos a considerar este caso y tenemos aquí el suelo y aquí tenemos una presa hidráulica. Y aquí tenemos el agua y aquí tenemos pues el río. ¿Vale? Vamos a poner algunos datos geométricos. Vamos a suponer que el agua, bueno, que esta presa hidráulica tiene una altura h mayúscula, y que tiene tiene un ancho W. ¿Vale? El ancho se supone que es en la dirección perspectiva. Dime. ¿Puedes pasar el enlace del Jamboard? Ay, sí, porque has llegado tarde. Bueno, no lo sé, hay 10 entrado.
Ah, pues mira, pero precisamente lo he puesto el 9. Mira, yo te lo he puesto Harman. Aquí lo tienes. Muchas gracias. No, de nada. Claro, es que lo que ocurre cuando llegáis después de que yo he puesto el enlace de Jamboard, entonces no lo veis, porque solamente veis el chat que hay a partir de ese momento. Habría que... A lo mejor lo puedo poner en Atenea cuando lo hago, pero bueno. Vale, ¿entendéis el problema? ¿Sí? Tenemos esta presa hidráulica y lo único que tenemos es aquí agua hasta una cierta altura H. Y lo que quiero calcular, lo que queremos calcular es cuánto vale... Aquí se estamos haciendo una fuerza. La presa hidráulica está soportando esta fuerza, pero además esta fuerza está soportando también un cierto momento. Lo que quiero calcular es estas dos cosas. ¿Qué fuerza y qué momento está soportando esta presa hidráulica? ¿Vale? Esta es la idea. Cálculo. Sencillo. Es muy sencillo. Aquí tenemos una distribución de presiones que es de esta forma. Es lineal con la profundidad. Está aumentando la presión es función de Y. Vamos a coger unos ejes de coordenadas que van a ser el Y, lo vamos a coger. Lo podemos hacer como queramos, pero vamos a coger que el 0 está aquí y va hacia abajo, de esta forma. Y aquí está el Y igual a 0. ¿Vale? Vamos a coger este eje de coordenadas. Según la expresión que hemos visto antes, la fuerza es muy sencilla de calcular. Simplemente hay que calcular a qué profundidad se encuentra el centroide, por lo que es lo mismo a qué I sub C está el centroide, porque en este caso esta H y esta I son iguales porque teta es 90 grados y por lo tanto el seno de teta es 1. Y este centroide, como es un rectángulo, esta superficie de aquí es un rectángulo, esta pared es un rectángulo H por W, pues esto simplemente es H partido por 2. ¿Vale? A esta profundidad se encuentra. Y por lo tanto, la fuerza que estamos ejerciendo es ρ por G por HC multiplicado por la superficie. Y por lo tanto es ρ por G por H partido por 2 por la superficie que es H por W. Es decir, es la mitad de ρ por G H cuadrado por W. ¿Vale? Fijaros, de una forma intuitiva, lo que estamos haciendo es, en este caso, es considerar cuál es la presión que tenemos en medio. ¿Vale? Esta es la presión que hay en este centroide, esto es I sub C, por lo tanto esta es la presión que tenemos en el centro y estamos haciendo como si esta presión fuera uniforme. Esto es algo intuitivo porque, claro, de alguna forma es como si estuviéramos calculando, fijaros, el área de este triángulo. Y el área de este triángulo que tenemos aquí es igual que el área de este rectángulo. ¿Vale? Estamos integrando este triángulo en forma de presión, por lo tanto es este rectángulo. Vale. Esto es la primera parte. Esto es la parte fácil. Y ahora haremos algún ejercicio donde hagamos algo un poquito más complicado, pero este momento es la parte fácil. Pero ahora hay que tener cuidado porque la fuerza F no está situada en el centroide. F no está situada en el centroide. Esto es importante. Sino en el centro de presiones. Y por tanto, para calcular la presión, ahí el momento, no podemos hacer esta fuerza multiplicado por esta distancia que hay desde aquí hasta aquí. Esto no podemos hacerlo. No es esta fuerza multiplicado por h medios. ¿Vale? Sino que hay que calcular el centroide. Para calcular el centroide, considerando que la fuerza, que la presión atmosférica es 0, hacemos esto. Y Cp, bueno, lo que hemos hecho antes. Y Cp es igual a la I sub C más este momento de inercia dividido por I sub C por S. ¿Vale? Y el momento de inercia es el momento de inercia de un rectángulo. Para un rectángulo, el momento de inercia es 1 partido por 12, la base del rectángulo, que es en este caso W, por la altura al cubo. Esto no hace falta que lo sepáis. Esto hay tablas
tablas que en Atenea, si no la tenéis, os la pondré, si no en cualquier libro que está en estas tablas o en Wikipedia o donde sea. Y si sale en el examen, este valor os lo daremos. Si ahí sale una superficie, la que sea, diremos el momento de inercia de esta superficie, alrededor del eje que pasa por el centroide, el eje horizontal que pasa por el centroide es tal, ¿vale? Lo pondremos. Entonces, sustituyendo este momento de inercia aquí, lo que se obtiene es esta profundidad a la que se encuentra el centroide, que es h medios, más 1 partido por 12 w por h al cubo, dividido por, de nuevo, h medios y por la superficie, que es h por w. La w, fijaos que se va, por lo tanto, esto no va a depender del ancho de la presa, y lo que tenemos es h medios, y fijaros que un h también, los dos h se me va con la potencia que tenemos aquí, y por tanto tenemos h medios más 2 partido por 12 h sextos. ¿Vale? Que esto, si no me equivoco, es 2 tercios. H. ¿Vale? Y este es el centro de presiones. Este es el centro de presiones, por lo tanto, el centro de presiones, para este caso, se encuentra aquí. A 1 tercio, o sea, 2 tercios, fijaros que da 2 tercios, pero eso es la coordenada Y, por lo tanto, estamos a 2 tercios de la profundidad respecto de aquí arriba y a 1 tercio respecto del fondo. Estos 2 tercios de H, este es 1 tercio de H. ¿Vale? Y por lo tanto, el momento que estamos haciendo respecto de la base es la fuerza por la distancia, sería H menos 2 tercios de H, es decir, por supuesto, 1 tercio de H sería F por 1 tercio de H. ¿Vale? Este sería el momento. ¿Se ha entendido esto? Lo que me interesa es que quede muy claro de la diferencia que hay entre el centroide y el centro de presiones. ¿Vale? Puntos importantes. El centroide sirve para calcular el valor de la fuerza. El centroide sirve para situar esa fuerza. ¿Vale? ¿Sí? Bien, fijaros en una cosa importante y es que el momento de inercia siempre es positivo. Siempre es positivo. Nos vemos a la transparencia en un momento. ¿Vale? Esta y chichi como es la integral de un valor al cuadrado, de i al cuadrado, que estamos integrando. Esto siempre es positivo. Por lo tanto, siempre estamos haciendo que el centro de presiones es la profundidad a la que se encuentra el centroide más un número mayor que 0. Por lo tanto, el centro de presiones siempre está por debajo del centroide. Eso es debido a que la gravedad apunta hacia abajo. ¿Vale? Sencillamente es esto. Es posible que necesitamos calcular también el centro de presiones la coordenada X. Si la superficie es simétrica, tiene una cierta simetría, entonces la I sub Cp es 0. Pero si la superficie no es simétrica, es posible que el centro de presiones se encuentre un poco derivado hacia un lado. ¿Vale? Y esto ya sí que hay que calcularlo. Hay que hacer con XY, la integral de XY, diferencial de S, y eso ya sí que puede ser positivo o negativo en función de cuánto va la Y, la X. La Y en principio siempre es positiva, pero la X puede ser positiva o negativa. Entonces hay que hacer esta integral para que llegue esto. ¿Vale? Bien, ya está. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la superficie es curva? Cuando la superficie no es plana. Es muy sencillo. Cuando la superficie es plana, nosotros vamos a encontrarnos una fuerza que tiene, como siempre, 3 componentes. La componente X, componente Y, componente Z. La X y la Y son muy fáciles de calcular. Lo único que hay que hacer es proyectar esta superficie plana sobre los ejes X, Z e YZ, como vemos aquí, sobre los ejes horizontales. Hacemos las proyecciones horizontales de esta superficie plana y calculamos estas fuerzas sobre esas proyecciones. Esto se puede demostrar matemáticamente, pero no vamos a hacerlo, es decir, casi se puede hacer de forma intuitiva. Es coger esta superficie curva, proyectarla en las superficies, en las direcciones horizontales, por tanto saldrán planos verticales, y calcular esta fuerza sobre estos planos verticales como hemos hecho antes, exactamente igual. Entonces tenemos las dos componentes horizontales, la Fx y la Fy. Y la Fz es un poco más difícil.
La FZ es el peso total del fluido que se encuentra por encima de la superficie curva. ¿Vale? Simplemente es calcular el peso. Es el peso de la columna, que hay encima. ¿Vale? Esto hay un caso particular, que es qué ocurre si esta curva tiene agua por encima y por debajo. Es decir, ¿vale? Déjame que vamos a hacer un pequeño ejemplillo, que me gusta siempre hacerlo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Que es el ejemplo, este es fuerza sobre una ventana cilíndrica, una ventana no cilíndrica, semicilíndrica en un acuario. Imaginad que tenemos un acuario. Este es un acuario. En este acuario hay visitantes, bueno, o habían antes de que tuviéramos la crisis sanitaria. Y estos visitantes pues observan los peces que hay en el acuario a través de una ventana que tiene esta forma. ¿Vale? Y aquí están los visitantes. Oh, qué bonito. Entonces, de manera que pueden ver los peces que hay hacia abajo y hacia aquí y hacia arriba. ¿Vale? Es una ventana, pues así, semicilíndrica. Y aquí, pues, tenemos los peces. ¿Sí? Pulpos y lo que sea. Vale. La pregunta es, ¿qué fuerza está soportando esta ventana? Pero esta fuerza es una fuerza que es tanto horizontal como vertical. Vamos a llamarla FY. ¿Vale? ¿Qué fuerza es esta? ¿Y qué fuerza es esta? Y esto hay que considerar que igualmente, como antes, tenemos la dirección Z, en este caso, esto hace un cierto larga, que vamos a volver a llamarla otra vez W. Y este semicilindro, esta ventana tiene forma semicilíndrica y tiene un radio R. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con otro color, están las geometría, las medidas W y el radio es R. ¿Vale? Lo que sea. ¿Entendéis este problema de que tenemos que calcular estas fuerzas, la fuerza X y la fuerza Y? En este caso es una superficie semicilíndrica. Y claro, podríais preguntarme, ¿y cuánto vale el momento de inercia de un cilindro? No necesitamos el momento de inercia del cilindro. No lo necesitamos. Porque para calcular la Fx, tenemos que proyectar este cilindro. Fx, proyectamos el cilindro. Proyectamos el cilindro en la dirección X. Y la proyección de este cilindro en la dirección X es un rectángulo. Es un rectángulo que es de base W y de altura 2R. Por lo tanto, nos encontramos exactamente con lo mismo que teníamos antes. Solo que ahora, en lugar de ser una presa, pues es una ventana, pero es igual, es lo mismo. El centroide, la I sub C, que ahí ahora hay que tener con cuidado, ahora no podemos decir I sub C, vamos a llamarlo HC. La profundidad a la que se encuentra el centroide, porque ahora sí que la H, vamos a cogerla así, que aquí tenemos H es igual a 0 y la H es hacia abajo. ¿Vale? Por tener cuidado con la notación, ¿eh? La HC va a ser, me falta aquí un dato. Me falta el dato que es a qué profundidad se encuentra esta ventana. Vamos a coger que esta ventana se encuentra de forma que su punto más
superior, el punto superior de la ventana, se encuentra a una profundidad h mayúscula respecto de la superficie del acuario. ¿Vale? Entonces, HC es esta h mayúscula más R, porque estamos en el centro. El centroide está en el centro del cilindro. Por lo tanto, esta es HC. Y por tanto, la fuerza que estamos haciendo, la de fuerza X, es algo tan sencillo como simplemente ρ por G por H más R y multiplicado por la superficie, que es W por 2R. Ya está. Ya está. Desarrollar esto y ya está. Claro, aquí estamos considerando de nuevo que la P0 es 0, ¿vale? Pero esto es normal, porque la P0 la tenemos aquí arriba y la tenemos aquí abajo, evidentemente, porque los visitantes están respirando, tienen atmósfera, ¿vale? Cuando la presión 0 la podemos tener a ambos lados de la superficie, la podemos anular. ¿Vale? Esta es la Fx. Fácil, ¿no? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Queréis interrumpir? ¿No? Bien, ahora viene la Fy. La Fy la hacemos aquí o la hacemos en la otra pizarra. Bueno, a ver si cabe aquí. La Fy hemos dicho que es el peso del agua que hay encima. El agua de encima. ¿Vale? Esto es lo que he dicho antes, pero ahora un poco por simplificarlo. Ahora vamos a ver que no es tan sencillo como eso. Si consideramos el peso del agua que hay encima de esta ventana, entonces tendríamos, vamos a hacerlo con otro color naranja. Tendríamos esto. Es este peso, esto de aquí. ¿Vale? Es esta área multiplicado por la profundidad, por H, ahí por W. ¿Vale? Este área multiplicado por esto. Este área, entonces este peso sería el área del rectángulo, el área de este rectángulo, menos este cuarto de círculo. ¿Sí? Y por lo tanto sería H por R, es el volumen sería H por R, menos el círculo sería pi r cuadrado, y por tanto una cuarta parte sería pi r cuadrado partido por 4. Y eso multiplicado por W. ¿Estáis de acuerdo con esto? Me corregís si lo estoy haciendo mal, porque yo creo que no, que está bien. Es H por R. No, H por R menos la superficie del cuarto de cilindro, pi por R cuadrado. Este pi me ha salido un poco raro. Pi por R cuadrado y multiplicado por W, que es el espesor, es el ancho de la ventana. Y por lo tanto, este peso es ρ por G, es decir, densidad por la gravedad, por este volumen, R menos pi r cuadrado partido por 4. Ese sería este peso. ¿Vale? Pero aquí hay que considerar otra cosa, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que aquí también tenemos agua por debajo. Tenemos agua por debajo. Entonces, el agua que hay por debajo también actúa. Este agua que hay debajo de la ventana, esto también actúa. Este sería el peso que hay por encima, es decir, es esto, pero ahora hay que considerar el peso que hay por debajo. Y el peso que hay por debajo, aquí es lo curioso, es un peso que está actuando de forma negativa, ¿vale? Entonces, en realidad, este peso que está aquí debajo está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿vale? Y esta fuerza que está haciendo hacia arriba, no es hacia abajo, sino que es hacia arriba, es igual al peso de lo que esto estaría aguantando. Es decir, sería igual al peso, y ahora aquí como lo hacemos, que esto va a ser más difícil, para que lo entendáis, sería el peso de esta columna de agua. Esta. ¿Vale? Es decir, tenemos que restar a este peso del agua que hay por encima, tenemos que restarle el peso de la columna que estaría soportando la superficie que hay debajo. ¿Sí?
No sé si esto se entiende. Esta superficie que hay aquí debajo, esta superficie que hay aquí debajo, me está soportando un peso hacia arriba, que está haciendo una fuerza, por tanto, hacia arriba, y este peso que me está soportando es esto. Por lo tanto, vamos a hacerlo en otra transparencia, vamos a considerar, vamos a hacerlo, ¿cómo lo decimos esto? Que se entienda. Fuerza hacia arriba, la superficie inferior, vamos a ponerlo así, la superficie inferior hace fuerza hacia arriba. ¿Vale? Y esa fuerza hacia arriba igual al peso de la columna de agua que soportaría, es decir, el empuje. Es decir, esta superficie que hay, este semicilindro que hay aquí abajo, en la parte inferior del semicilindro, aquí tenemos la parte superior, está haciendo una fuerza hacia arriba, soportando toda esta columna. Es decir, un volumen, que vamos a llamar volumen 2, por su volumen inferior. Entonces este volumen superior, este volumen inferior, este volumen 2, sería, igual que hemos hecho antes, solo que sería al revés. Sería la columna H por R más pi R cuadrado partido por 4. ¿Vale? Le estaríamos sumando este trocito de aquí, este cuarto de cilindro. ¿Vale? Y por lo tanto tendríamos, la fuerza total, esto me estaría haciendo una fuerza hacia arriba, una fuerza 2, una Z, sino una fuerza 2 hacia arriba, que sería HR más pi R cuadrado partido por 4 multiplicado por rho g. Y por tanto, la fuerza neta que tenemos en la dirección Y sería la fuerza F que hemos calculado antes, donde tenemos aquí esta fuerza Y que hemos calculado antes. Vamos a poner entonces aquí este FY total, sería la fuerza Y que hemos calculado antes, menos la fuerza 2. Es decir, sería pi R menos pi R cuadrado partido por 4 rho por G menos pi R más pi R cuadrado partido por 4 por rho G. En realidad tenemos que tener en cuenta que esto sigue al revés, que este sería negativa, pues esto sería hacia abajo porque es el peso de la columna y hemos cogido la dirección Y positiva hacia arriba y esto sería al revés, esto sería positiva. ¿Vale? Entonces esto, el pi R con este pi R se me van y lo que va a quedar va a ser pi R cuadrado partido por 2 y por rho. Lo que quiero que veáis es que esto no es ni más ni menos que Arquímedes. Es decir, que lo que estamos haciendo es que la fuerza vertical es el peso de la columna que tenemos encima, a no ser que estemos sumergidos, ¿vale? Entonces, en el caso de que estemos sumergidos, esta fuerza total va a tener también la fuerza que tenemos en la parte de abajo hacia arriba y, por lo tanto, al final vamos a tener aquí. Es decir, que esta fuerza, en realidad, fijaros que es la fuerza de empuje que está actuando sobre este cuarto de cilindro. Este medio cilindro. Este medio cilindro tiene un área pi R2 partido por 2 por W, que es el ancho, y si esto estuviera lleno de agua, este cilindro estuviera lleno de agua, tendríamos un rho del agua por G por este volumen y el empuje estaría actuando hacia arriba con esa fuerza. Y esto es lo que hemos calculado. ¿Vale? Aquí me falta un W, ¿eh? Me falta un W por todos sitios. Aquí falta W, aquí falta W, aquí falta W, aquí falta W, aquí falta W. ¿Vale? Porque es un volumen. ¿Sí? Ya está. Este es el ejemplo que quería hacer. Es todo. Vale. Para acabar esto, simplemente os voy a proponer un reto.
El otro día hice con vosotros, es que me vais a perdonar, pero tengo clase con 4 grupos, con 4 asignaturas, y hay cosas que hago con algunos y no sé exactamente con quién lo he hecho. El otro día os propuse a vosotros un móvil perpetuo. ¿Fue con vosotros esto? Móvil perpetuo de capilaridad, os lo propuse a vosotros. ¿No? ¿No me contestáis? No, no fue con vosotros. Exactamente, propuse 2 ejercicios de capilaridad, que los recuerdo. O de tensión, sí, o de manómetros, exactamente. Vale. ¿Sabéis? Ah, sí, el entre 2 placas, cierto. Vale, pues entonces no fue con vosotros. ¿Sabéis lo que es un móvil perpetuo? ¿Alguien sabe lo que es un móvil perpetuo? Vale, David dice que sí. David, ¿lo puedes? ¿Quieres abrir el micrófono y lo comentas un poco? ¿Qué es un móvil perpetuo, David? Diría, no sé si lo tengo claro, que es un sistema el cual no pierde energía, que teóricamente no pierde energía, está continuamente en movimiento, ¿no? Correcto. Diría. Exactamente es eso, David. Es eso. Un sistema que está continuamente en movimiento sin perder energía. Vale, pues hay un móvil perpetuo basado en Arquímedes y en esto que acabo de explicar, que es muy interesante. Los móviles perpetuos no funcionan, pero es un reto interesante intentar averiguar un cierto móvil perpetuo por qué no funciona. Os voy a explicar esto. Mirad, imaginad que tenemos un recipiente y este recipiente está dividido por la mitad por un cierto tabique. Hay un tabique que divide el recipiente por la mitad y en medio del tabique hay un cilindro. Espera un momento porque a mí esto me permite... No me permite nada. Hay un cierto cilindro. Hay un cilindro. Es que pensaba que aquí podía hacer como figuras geométricas más. Os estoy enseñando, no os estoy enseñando la pizarra, perdonad. Estaba ahora flipando de que pensaba que os estaba enseñando la pizarra, ahora sí. ¿Veis la pizarra, verdad? Ahora sí. Bien, entonces vuelvo a hacer esto otra vez, ¿vale? Vuelvo a hacerlo. Un recipiente, este es un reto, hemos dicho, móvil perpetuo. Móvil perpetuo, y es un recipiente con un tabique y en mitad del tabique un cilindro. Y este cilindro puede rotar alrededor de su eje. Puede rotar libremente, se supone que puede rotar con una cierta velocidad, la que sea, ¿vale? Bueno, puede rotar alrededor de su eje sin rozamiento. Vamos a poner aquí, no hay rozamiento. ¿Vale? Y esto es completamente estanco. Esto es, claro, esto es ideal, ¿vale? Esto es estanco, que no es verdad, pero vamos a observar que es completamente estanco. Y aquí, en este cilindro, ponemos, en este recipiente, perdón, que está dividido por 2 tabiques, ponemos dos líquidos que no se mezclan y que tienen una densidad diferente. Pongamos por caso, por ejemplo, que este es agua, por ejemplo, y esto es aceite. ¿Vale? Bien, sobre la parte que está sumergida del cilindro, la parte que está sumergida en el agua, a ver si la veis, esta parte de aquí que está sumergida en el agua, va a haber una fuerza hacia arriba, una fuerza de empuje, como hemos calculado antes, igual que en la ventana del acuario, habrá una fuerza hacia arriba, que es la fuerza que está haciendo el agua. Sobre la parte que hay sumergida en aceite, habrá un empuje hacia arriba que es producido por el aceite.
Vamos a escribirlos. Este es el empuje producido por el aceite. Y aquí tenemos el empuje producido por el agua. Evidentemente, el empuje que hace el agua es mayor que el empuje que hace el aceite. ¿Cierto? Porque la densidad del agua es mayor que la del aceite. El empuje que hace el agua es mayor que el empuje que hace el aceite. Porque la densidad del agua es mayor que la del aceite. Por lo tanto, existe un momento neto hacia la derecha debido a esta diferencia de empujes. ¿Lo veis? ¿Entendéis esto? Por lo tanto, yo solamente necesitaría poner un cilindro que rote en un tabique entre dos líquidos que tengan una densidad muy diferente, aceite, agua, puede ser dos cosas muy, muy diferentes, y dejarlo que rote. ¿Vale? O podríamos hacerlo incluso más fuerte todavía. Imaginad que el recipiente que tenemos en la parte derecha está vacío. Esto se imagina que está vacío, hay aire. Entonces aquí solamente tenemos el empuje del aceite y esto haría rotar este cilindro de forma continua. Tendríamos ahora aquí un móvil perpetuo únicamente debido al empuje del agua. Tendríamos aquí movimiento total, sin necesidad de hacer nada. ¿Vale? Esto no funciona, claro. El reto es que me demostréis por qué esto no funciona. ¿Cuál es el error? Este es el reto. Buscar error. Os lo dejo para la semana que viene.